pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. El tema de esta mañana, les decía hace 8 días que iba a predicar, y paro porque llevo como mes y medio predicando temas distintos. Vamos a seguir continuando dentro de 8 días con la carta a los Filipenses. Vimos el capítulo 1 con 7 mensajes. Ahora vamos a comenzar dentro de 8 días expositivamente la palabra, Filipenses capítulo 2. Pero quiero terminar en este tiempo, como mes y medio acá, predicando temas, porque vi la necesidad de predicar este tema, el peligro de un pecado oculto. Va a ser fuerte el mensaje. El peligro de un pecado oculto. Y yo le invito para que vaya a Josué. Vamos a mirar a Josué. Capítulo 7. Voy a hacer toda esta lectura y luego vamos a referirnos a ella. Josué, capítulo 7. Ahí usted tiene el título en la Biblia, el pecado de Acán. Usted ya conocía la historia, ¿verdad? Creo que sí. Dice así la palabra: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarid, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruya? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Levántate pues, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él
y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Ya con la lectura nomás nos da temor. Mientras yo hacía esta lectura, yo pensaba, y hay una similitud aquí con el Nuevo Testamento. Recuerde que Dios sacó a Israel de Egipto, lo pasó por 40 años por el desierto, pero luego llama a Josué para que sea el líder de ese pueblo, y ellos van y tienen un gran avivamiento. Dios los bendice y toman a Jericó, y ellos seguían conquistando. Pero luego, cuando van a tomar esta ciudad pequeña de Jai, hay una derrota, y ellos tienen que revisar, y hay un pecado oculto en el pueblo, y hay una maldición para toda una familia. Estaba pensando que en Hechos pasó lo mismo. Cuando viene el Pentecostés, Pedro comienza a predicar, 3000 se convierten, hay muchas bendiciones allí, la iglesia, el evangelio comienza a surgir, a crecer. Pero luego aparece Hechos 5, Ananías y Zafira, también con un pecado oculto, y también hay un juicio. Bueno, son los únicos juicios. Yo no veo que haya habido pues otro juicio así tan fuerte como el de Acán, y otro juicio así con Ananías y Zafira. ¿Qué hubiese pasado si Dios sigue con lo mismo? No quedaría ninguno. Santo Dios. Pero yo tengo dos cosas esta mañana. Primero quiero definir, y me voy a demorar un poquito, definiendo lo que es un pecado oculto, y al final vamos a mirar las consecuencias de un pecado oculto basándonos en la historia que acabamos de leer. Entonces, en primer lugar, una definición de lo que es un pecado oculto. Un pecado oculto es aquella transgresión a los mandamientos de Dios que es desconocida por los demás, pero que está dañando nuestra vida integral. O sea, una persona que es de la familia de Dios, del pueblo de Dios, ha transgredido uno de sus mandamientos, o lo está transgrediendo, y es oculto para los otros, aunque para él no tanto. Y es interesante, pero en 1 de Juan 3:4 nos define qué es el pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Si hablamos de un pecado oculto, tenemos que entender qué define la Biblia por pecado, además de las definiciones que hemos sabido de qué es cerrar al blanco, que es ir en contra de la voluntad de Dios. 1 de Juan 3:4 nos define claramente que toda infracción a la ley es pecado.
Así que vamos a revisar un momentico qué es pecado. Pecado es infracción a la ley, o sea, la ley moral de Dios. Pecado es infracción al primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si hay algo que está ocupando el lugar de Dios, yo ya estoy cometiendo pecado. Pecado es: no te harás imágenes delante de mí. Si usted tiene una idea equivocada de Dios, que no es basado en la palabra, tiene una imagen que no es la de Dios, ya estás transgrediendo la ley de Dios y es un pecado. Pecado es, como dice el tercer mandamiento allá: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si nosotros aún al orar ni siquiera tenemos el discernimiento de cómo estamos orando, a qué clase de ser nos estamos acercando, estamos tomando el nombre de Dios en vano y ya hemos quebrantado ese mandamiento. Mandamiento número 4 que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Si tú eres de aquellos descuidados con el día del Señor, el día domingo, y haces otra cosa en este día, tú estás quebrantando el día del Señor y has cometido pecado. Pecado número 5: honra a tu padre y a tu madre. Si es de las personas, y no importa la edad que tengan nuestros padres, pero no los honramos, procurando cuidarles, ¿qué tienen, hermano? Hemos quebrantado ese mandamiento. Mandamiento número 6: no matarás. Pero Jesucristo dijo que si alguno tiene algo contra alguien, espiritualmente podemos cometer el pecado de asesinato. Porque alguien dice: yo no he matado a nadie, pero lo veíamos en los 10 mandamientos. Jesús dice: hay un asesinato en el espíritu. Mandamiento número 7: 6: no hurtará. Número 7: no, ¿dónde voy? Perdón. No cometerás adulterio. Estaba saltando. Yo me sé los mandamientos, sino que por mirar a veces he equivocado. No cometerás adulterio. Pero habíamos aprendido que si nosotros podemos tener un adulterio en el corazón, si yo miro a una mujer que no es la mía y ya comienzo a tener codicia en ella, estoy adulterando. No robarás. Pero entonces dice: yo no le quitaba a nadie nada, hermano. Pero usted, hermano, ¿sabe dónde podemos robar? Cuando usted sabe que debe darle a Dios tiempo en oración y tú no oras, le está robando a Dios. O usted debe dar un servicio y no lo hace, cualquier cosa. Número 9: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? ¿Qué es lo que implica todo eso? Recuerde que cada mandamiento es una sombrilla, que de ahí se desprenden todos los demás. Estamos quebrantando la ley de Dios. Mandamiento número 10: no codiciarás nada de tu prójimo, ni la casa, ni la mujer, ni el asno, ni el buey. Dice: nada de tu prójimo. Y si hay codicia en nuestro corazón hacia cosas de nuestro prójimo, o sea, cuando uno se revisa ahí, uno dice entonces. Y yo quiero aclarar acá que un pecado oculto, que es una transgresión a la ley de Dios, y por eso aún en el boletín que les he entregado están los 10 mandamientos, para que los revisemos, y uno debe estar revisando porque a diario puede quebrantar. Un pecado oculto acá, no vamos a hablar de un pecado en el sentido de que uno cae porque uno a diariamente está pecando. Y pudiéramos ir al Salmo número 19, 12, un momentico. Salmo número 19, 12. Aquí el salmista nos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. No se refiere a que hay ciertos pecados que son ocultos en nosotros, pero porque no los visualizamos. Hermano, yo me quedé aterrado y tal vez yo no entendía muy bien esto, pero escuché a Carlos Spurgeon decir lo siguiente. Estaba escuchando un tema de Carlos Spurgeon sobre un pecado oculto y él dice: la razón por la cual todos los días, él decía, yo tengo que delante de Dios revisarme y pedirle perdón a Dios por los pecados que he cometido, es porque a diario yo peco, a diario yo cometo pecados y de pronto hasta los puedo saber. Pero él decía: pero debemos orar con este versículo: Señor, líbrame de los que me son ocultos, porque hay pecados que yo estoy cometiendo y que de pronto no me doy cuenta, o sea, no tengo la capacidad como para mirarlos. Y ahora entiendo por qué, hermanos, conocer la santidad de Dios
nos va a llevar a conocer nuestra bajeza, nuestro pecado. Es más, mientras más conozcamos al Dios Santo, más pecadores nos vamos a ver, más nos vamos a dar cuenta que estamos quebrantando la ley. El asunto es que si nosotros nos alejamos de ese Dios Santo y no conocemos a Dios Santo, o nos alejamos de la palabra y no la conocemos, no voy a poder ver mi pecado y voy a pensar que todo está bien. Es lo que me ha pasado a mí. A veces, Señor, hoy de maravilla, todo lo hice bien. Pero si yo conociera más al Dios Santo, si yo conociera más el Evangelio, la voluntad de Dios, y hiciera un examen exhaustivo en mi vida, verdaderamente basado en la palabra, encontraría cantidades de pecados que tendría que ir a arrepentirme. Un ejemplo, basta solo mirar los 10 mandamientos cada día, antes de acostarse y comenzar a mirar cada mandamiento a ver si no le he fallado. Y me daré cuenta que le he fallado. Y me daré cuenta que mi corazón es maldadoso y que es pecador. Y aún tendría que ir a decirle, Señor, y aún líbrame de aquellos que me son ocultos. Así que cuando hablamos de un pecado oculto, no nos referimos a esos pecados que por alguna razón no podemos ver y que hay que orar así entonces, Señor, cada noche que me libre de esos pecados que me son ocultos, sino que un pecado oculto es aquel pecado que tú sabes y que lo estás haciendo y que no te inmutas ante eso. Es más, lo escondes. El pecado oculto es tan fuerte, hermanos. Esto es muy parecido al famoso caballo de Troya. Y esto es muy popular y muy conocido. Dice que cuando los griegos estaban conquistando toda esa región, llegaron a una ciudad que se llamaba Troya y no pudieron entrar. Muy amurallada la ciudad, y como acá vamos a entrar. Yo no sé si, pero yo estaba leyendo algo y dice que por 10 años la ciudad de Troya resistía, no sé cómo, y los griegos no podían entrar a tomar posesión de ella. ¿Sabe qué hicieron entonces los griegos? Ellos dejaron un caballo abandonado, un caballo de madera, y ellos se fueron los griegos. La gente de Troya se fueron, se cansaron. Eso es lo que queríamos, que se cansaran y se fueran. Y cuando salieron a mirar, nada, lo único que dejaron abandonado este caballo, tan bonito este caballo, mirad, de madera, tan hermoso, ¿no? Y se lo llevaron y lo metieron a su ciudad. Allá lo metieron a la ciudad, un caballo de madera, lo más de bonito. Se les quedó, ¿quién sabe por qué lo dejarían acá? Bueno, lo metieron allá. Todo quedó, trancaron la entrada principal, allá, los guardias ahí. A medianoche, cuando todos estaban durmiendo, en ese caballo de madera, no sé cuántos soldados griegos habían, pero había una buena cantidad, armados. Salieron a medianoche y mataron a toda la gente que estaba ahí, a los enemigos, y se tomaron a Troya. ¿Sabe por qué Troya perdió? No por los de afuera, sino por lo que había dentro. El enemigo estaba dentro de la ciudad. Cuando hablamos de un pecado oculto, estamos hablando de ese pecado que está dentro de nosotros y que nos va a traer problemas, que está dentro de nuestra familia y que nos va a traer problemas, o que está dentro de la iglesia local y que le va a traer problemas a la iglesia local. Cuando yo le oraba a Dios por la célula, yo, Señor, permítenos avanzar, y yo no sé si esa fue la razón por la cual comencé a sentir la intención de predicar este mensaje, porque ¿qué nos puede detener a nosotros? Mire, hermanos, le voy a decir algo: Satanás no puede detener a la iglesia de Dios, pero un pecado oculto dentro de la iglesia sí la puede detener. Así que ahoritica, porque una cosa es, Señor, evaluarme a mí, y yo le pido a Dios que me ayude para traer la palabra, pero ahorita que comenzamos con células se pone más difícil la cosa, porque ahora es, ¿qué está pasando en cada una de esas casas donde vamos a tener células? ¿Qué está pasando con aquellos líderes ahora que van a comenzar a ministrar en esas células? Y por eso surge la situación acá. Un pecado oculto puede hacer que se nos frene. No sé si ir allá o vamos rapidito. No, le voy a mencionar nomás, que ya no alcanzo, quiero avanzar. Pero sabe, cuando el apóstol Juan comienza a detectar las iglesias que están en Asia Menor, que son 7 iglesias, es impresionante, pero a 5 iglesias les encontró pecados ocultos, pecados que ellos mantenían allá
que no importaba lo que pasara, la predicación de la palabra, pero ellos seguían manteniendo. Escucha, hermanos, una cosa es que yo caiga en pecado por mi debilidad, que eso siempre va a estar, obviamente, y por eso el Señor nos manda al arrepentimiento. Pero otra cosa es que yo sé que tengo un pecado, o sea, como le dije la vez pasada, están los 10 mandamientos y estoy practicando uno de esos pecados abiertamente y no me inmuto, no me importa nada, no hay sensibilidad en mi vida y yo sigo por ahí. Eso es diferente. Pero le voy a mencionar nomás, usted después busca Apocalipsis porque ya no alcanzo. Pero la iglesia de Éfeso, que es la primera de Apocalipsis, tenía un pecado oculto. ¿Sabe cuál era? Habían dejado su primer amor. Y el Señor les dice, oh, ustedes hacen tantas cosas buenas, tienen celo por tantas cosas, pero tengo un problema contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Y qué le dice el Señor? Arrepiéntate, arrepiéntate. Luego tenemos la otra que es la de Pérgamo. La de Pérgamo tenía la doctrina de Balaán y de los Nicolaitas. Y le dice, tengo unas cosas, o sea, aunque eres tan fiel a muchas cosas, pero hay algo, es que ahí tú retienes la doctrina de Balaán. Y la doctrina de Balaán, hermanos, es muy peligrosa. Porque Balaán fue un falso profeta. Que además de predicar por dinero, como hoy día, dice que él se sedujo, creo que no sé si fue con los de Amón, Amón no recuerdo, pero sedujo a Israel para permitir un poco de fornicación y de adulterio. ¿Sabe cuál es ese estilo de ese profeta de Balaán? Alguien que permite la inmoralidad dentro de la iglesia, porque sabe que esa es la manera como la iglesia va a ser destruida. Y la obra de los Nicolaitas dice que es parecida, no se sabe si era de un tal Nicolás que había permitido, pero yo puedo decir que los Nicolaitas, ¿sabe quiénes son? Son parecidos a las iglesias de hoy día, o la iglesia que se conoció como Creciendo en Gracia. En otras palabras, los Nicolaitas son aquellos, ay, el Señor ya me justificó, ahora yo puedo ir como quiera, como se me dé la gana. Peligroso. No sé si son los antinomianos. Pero entonces esta iglesia tenía ese problema. La iglesia de Pérgamo dice que ella permitía esas doctrinas dentro. Ahora está la iglesia de Tiatira, que dice que toleraba la doctrina de Jezabel. No solamente el espíritu de Jezabel, sino la doctrina de Jezabel. Y eso es muy peligroso, donde permitía que estas mujeres tomaran control, tomaran autoridad para enseñarle a los hombres. Y también, hermanos, esta doctrina de Jezabel era peligrosa porque también había una especie de seducción allí. Y está la iglesia de Sardis, dice que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Dígame si eso no es un pecado, hermanos, interno que la iglesia desconocía, que el Señor tenía que enviarle a su profeta, o en este caso a Juan, para hablarles y despertarles. Dice, tú tienes nombre de que vives, pero está muerta. ¿Sabe que hay iglesias que llegan a ese nivel y Dios nos libre a nosotros? Una cosa es decir, yo estoy vivo, y otra cosa es, hermanos, estar vivos. Amén. Diferente esto. Y la última que se le dijo, la iglesia de la Odisea, la iglesia más tremenda, aparece como la iglesia tibia. ¿Y por qué era iglesia tibia? Porque era aquella iglesia que ni estaba con el mundo ni estaba con Dios. Tan es así que el Señor le dice, mira, yo prefiero que estés totalmente allá con el mundo, fría, o que estés conmigo totalmente caliente en ese sentido, pero no a la tibieza. Hermanos, Dios no quiere la tibieza espiritual, porque le da náuseas a Dios, le dan deseos de trasbocar, lo vomitaré de mi boca. Y era tan tibia esta iglesia. Ellos también decían, nosotros somos ricos, nos hemos enriquecido, pero ellos estaban miserablemente pobres. ¿Y sabe qué pasa con esta iglesia? Cristo está afuera y aparece tocando. ¿Y sabe qué dice Cristo? Si yo estoy afuera, si alguno oye mi voz. ¿Quién es alguno? Esa iglesia tibia. Me han sacado a mí, yo estoy afuera, pero yo estoy tocando. Y note que no dice la iglesia, es impresionante, si alguno de ellos abre su corazón, yo voy a entrar. ¿Sabe, hermanos? Una iglesia tibia es muy peligrosa. O sea, aún así, Dios le dice a la iglesia tibia, está pendiente a ver si alguno le permite la entrada a Jesús. Porque
igual como hemos dicho, ¿no? La iglesia local no indica mucho como Cristo dentro de cada persona. Amén. O sea, no es tanto si usted pertenece a una iglesia local, sino más bien si usted pertenece a la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Y eso tú tienes que saber. Ok, entonces todo esto definiendo acerca de lo que es un pecado oculto, algo que la iglesia comienza a permitir. Y hermanos, la sana doctrina o traer la palabra de Dios es para curarnos de un pecado oculto. Y ustedes a veces ven a este pastor muy bravo, pero yo no es que quiera molestar la vida. Lo que pasa es que quiero de alguna manera, y le pido a Dios que nos ayude a librar a esta iglesia de mantener un pecado oculto. Y otra vez, ¿qué es un pecado oculto? Bueno, revisémonos en los 10 mandamientos. Está bien que por debilidad algo pase, pero si usted mantiene una de esas cosas, una práctica, hermanos, de un pecado, eso ya es un pecado que va a traer daño a la iglesia. Pero ahora sí vamos a mirar las consecuencias de un pecado oculto y vamos a ir a Josué, porque vamos a rapidito, yo quiero que trabajemos ese pasaje. Tranquilo que no me va a demorar mucho. Pero yo quiero que lo miremos. Aquí hay varias cosas, las consecuencias entonces de un pecado oculto, para irnos revisando, para ir mirando qué es lo que está pasando acá. En primer lugar, Israel perdió una única batalla cuando fue a tomar la tierra prometida, la cual perdió desde dentro por un pecado oculto. O sea, es impresionante. Josué 7 del 1 al 26 nos registra cómo Josué, un gran conquistador, e Israel, tremendos, porque yo no sé cuánto, como más de 30 naciones sacaron y venían con el poder de Dios. Sin embargo, perdieron una batalla con una ciudad muy pequeña, y eso no fue por ellos, sino por un pecado interno. Mire Josué 1:1. Vamos un momentico a Josué capítulo 1 y quiero leerle cómo Dios levanta a Josué, y miren lo que le dice. 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. La orden que le da. Dice: yo os he entregado. Esto me impresiona. Es Dios el que ha entregado. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Pero mire el 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Moisés va con esa promesa de Dios. Nadie me podrá hacer frente. Entonces, ¿qué te pasó, Josué? Que una ciudad pequeña te hizo frente. Dios dice: nadie te podrá hacer frente, pero una ciudad pequeña le hizo frente. Hermano, Dios está dispuesto a bendecirnos y a darnos la victoria hasta la saciedad en todos nuestros asuntos, pero cuando hay un pecado en nosotros, Dios se para y Dios se frena, porque tú y yo tenemos que aprender que si hay algo que Dios aborrece, es el pecado. Es tan el aborrecimiento que envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, y tan lo aborrece que dice: tu justicia no me sirve, por eso te doy la de mi Hijo, para poder que te acerques a mí. Tú y yo nos acercamos a Dios, hermanos, siendo tan depravados y tan pecadores, solamente porque mi Cristo pagó mi deuda por mi pecado, la condonó, y porque además me dio la justicia de Cristo, para que a través de ella yo pudiera acercarme. Porque si no es por la justicia de Cristo, tú y yo le olemos a nuestro Dios, que es 3 veces santo. La santidad de Dios es tan celosa, tan grandiosa, que nosotros no cabemos en su presencia a menos que Cristo haya pagado nuestra deuda y que nos haya justificado, dándonos su justicia. De lo contrario, el Señor dice: te vas para el infierno, lejos de mí, porque me hueles feo. Así que Dios no va a permitir un pecado entre nosotros, y por eso también nos dejó la confesión diaria. Ahora vamos a ir. El pecado de Acán
se le atribuye al pueblo y, hermanos, desata la ira de Dios. Jueces 7:1, y esto es impresionante. Mire lo que dice Jueces 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Cómo así? Los hijos de Israel. ¿Acaso no fue un hombre? Ya lo habíamos leído. Y luego dice, porque Acán, hijo de Carmi, sí, un hombre, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Ahora le explico eso. Pero no, note, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Cómo así? No fue un hombre. Un hombre llamado Acán tomó del anatema y la ira de Dios se encendió sobre el pueblo. ¿Usted puede ver eso? Porque es que la iglesia o el pueblo de Dios, hay una tipología, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno de los otros. De hecho, si un miembro se duele, dice que todos los demás se duelen. Si un miembro está fracturado, todos se fracturan, lo que yo le decía la vez pasada. Así sea el dedo más pequeño suyo, pero lo hace caminar mal. Entonces lo que el Señor está diciendo es, yo los miro a ustedes como un cuerpo, ustedes son un pueblo. Y si uno me falla internamente, mi ira se viene contra todos. Alguien está diciendo, yo pensé que eso era individual. Por algo somos el pueblo. Amén, el pueblo. Y eso hay que tener cuidado. Entonces quiere decir de que mi pecado afecta a mis hermanos. O sea, mi pecado, hermanos, afecta a mi familia, pero también mi pecado, en este caso que somos parte de la iglesia local, afecta a la iglesia local, impidiéndole el avance, como vamos a ver acá. Ahora dice que él tomó del anatema y eso activó la ira de Dios contra todos Israel. ¿Qué es el anatema? Vamos a mirar en Jueces 6, 17. Un momentico, Jueces 6, 17. Y será, aquí está hablando de Jericó, cuando fueron a tomar la ciudad de Jericó, y entonces el Señor les dice esto, y será la ciudad anatema, la palabra anatema ahí es maldito, será la ciudad maldita a Jehová. Josué 6, ahí atrásito, yo dije Jueces, pues, Josué 6, verso 17, será la ciudad anatema, la palabra anatema es maldito. O sea, separado o consagrado para una destrucción, es lo que significa la palabra anatema. Dios lo separa para destruirla. Será la ciudad, escuche eso, la ciudad será anatema. Con todas las cosas que están en la ciudad. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondieron a los mensajeros que enviaron. ¿Qué es lo que no va a ser anatema? Solamente Rahab la ramera y su familia, pero algo más. Pero vosotros guardaos del anatema. Miren lo que dice, no toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. El Señor les dio la orden. Les dijo, la ciudad es anatema, todo lo que hay allá está maldito para ser destruido, para ser quemado. Les dice, no lo tomen, no lo toquen, no lo cojan. Y es más, les advierte, si llegan a hacerlo, turban el campamento. 19. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Ahora note cómo es. Toda la ciudad está maldita, anatema, y va a ser destruida. Pero solamente estas cosas acá, verso 19, solamente la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, esos van a ser consagrados, palabra de separados también, pero son consagrados para el templo de Jehová. O sea, cuando ellos están en la conquista de esta ciudad, ellos van a tomar todo lo que encuentren, de oro, de plata, de bronce, pero lo van a llevar ¿a dónde? Al templo, a la casa de Dios, y lo consagran a Dios. Lo demás, ¿para qué es? Para que se destruya. Nadie va a quedarse con nada de esa ciudad. Así es lo que está diciendo ahí. Ahora mire el versículo 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Note, consumieron la ciudad cuando ya habían caído los muros y todo lo que había en la ciudad. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. O sea que hasta ahí lo hicieron bien. Pero hasta ahí el pueblo no sabía lo que había hecho Acán. ¿Ven?
O sea, ellos cumplieron la palabra de Dios, todo el pueblo. Hicieron exactamente lo que se les mandó a hacer. Quemaron la ciudad totalmente y cogieron la plata, el oro, el bronce y lo llevaron al templo de Dios y nadie se quedó con nada. Hasta ahí todo estaba bien. Lo que no se sabía era que Acán había codiciado un lingote de oro, un manto babilónico y no recuerdo qué era lo otro. Ahora lo vemos. Y él dijo, tal vez cuando él llevaba eso al templo, dijo, uy, no, mucho oro para allá, yo me guardo esto, como cuando algunos dicen, yo me guardo el diezmo, mucho para allá, yo me quedo con esto. Hermano, lo que es consagrado a Dios es para Dios, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Ellos entonces se sentían muy confiados. El versículo 1 dice que el campamento, el Señor, la ira de Dios se había encendido, pero ellos no habían entendido eso y estaban muy confiados. Versículo 2, después de que vienen de una victoria, Josué 7:2, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bedabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, ¿qué se me hizo Jorge? Ya hable y despáchenme y venga aquí porque no va a perder el culto por alguien, sino que venga con la persona. Y les habló diciendo, note, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai, una ciudad pequeña. Ahora mire cómo viene el versículo 3, y volviendo a Josué le dijeron, a Josué que es el líder, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 y tomará Jai, y no fatiguéis a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Hermano, es impresionante, Jericó era muy grande, no traje el dato, pero la ciudad de Jai era pequeñita, haga de cuenta Cali, Jamundí. Ahora, si Dios les dio la victoria y se conquistará a Cali, ahora van a ir a Jamundí, ¿para qué va a ir todo el pueblo? Más de 2,000 o 3,000 personas, que con eso es suficiente. El asunto era que no sabían que ya la ira de Dios estaba. Puede darse el caso de que uno esté trabajando y pidiendo y uno cree que lleva la victoria de Dios, pero hay algún pecado oculto, ya sea en mi vida, en mi familia o en la misma iglesia, no sé, y que no frene. Ahora ellos están tan confiados, pero ahora viene una humillación, y es lo que se llama la derrota por una pequeña ciudad. Versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, como habían pensado, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 inocentes hombres, que no tenían nada que ver con el pecado de Acán. Pero como la ira de Dios se había levantado, hizo que los enemigos los atacaran y murieron 36 inocentes. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ahora, una vez pasa todo esto, es algo impresionante, porque ahora Josué no entiende lo que está pasando, y es lógico, y él viene y se humilla ante la presencia de Dios. Habíamos aprendido esta semana, pobres en espíritu, es entender que estamos necesitados de Dios y que tenemos que correr, y es lo que hace Josué. Y entonces ahora vamos a leer ahí rapidito, verso 6. Entonces Josué rompió, cuando se da cuenta de la derrota, rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Está humillándose, y también dice que los ancianos de Israel vienen con él y echaron polvo sobre sus cabezas. La humillación fue terrible. Pero luego Josué, sin entender, comienza a hablar. Josué dice, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? ¿No le parecen parecidas las palabras a Israel cuando salió de Egipto? Lo mismo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué mejor no nos dejaste allá? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán.
Al fin y al cabo, la primera generación de la gente del desierto murió allá y tú nos prometiste a la segunda generación que íbamos a conquistar la tierra, pero nos permite una ciudad, vamos a la segunda pequeña y ahí nos derrotan. José no entiende, ¿qué está pasando, Señor? Y se humilla. ¿Por qué, Señor? Yo me reviso, Señor, pero veo la derrota. ¿No nos ha pasado muchas veces? Porque no tenemos la capacidad de percibir qué está pasando en el campamento. En el campamento hay pecado. Dentro de la iglesia puede haber un pecado oculto que no lo sabemos. Y lo revisamos y Josué como líder se revisa. ¿Pero por qué, Señor? Versículo 8. Y sigue, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda, o sea, ha sido derrotado de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y nos borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces ahora dice Josué, y entonces, Señor, ¿qué harás tú a tu grande nombre? El problema no tanto somos nosotros que nos saquen, el problema es tu nombre, porque tu nombre está comprometido. De que tú sacaste un pueblo de Israel, de Egipto, lo iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y la gente está viendo eso. Y ahora entonces, ¿qué, Señor? Ahora, lo que Josué está orando, lo ora obviamente y en un sentido es correcto, solamente que él no puede entender qué es lo que está pasando. Pero cuando él hace eso, Dios le responde contundentemente. Y mire la respuesta contundente de Dios. Verso 10, Jehová dijo a Josué, levántate, Josué, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado. Ay, santo Dios, ¿cómo es? Sí, en Israel hay pecado. Y ahora mire lo que dice el Señor. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, porque Él les dijo no tome nada del anatema, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido, lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser maldito. Han venido a ser maldito o anatemas, ni estaré más con vosotros si no destruyereis la maldición o el anatema del medio de vosotros. Ahora noten lo que está pasando. El Señor dijo, el oro y todo eso es consagrado al templo y lo otro lo destruyen. No tomen nada porque eso está maldito. Pero ¿qué hizo Acán? Cogió y Acán, cuando coge eso, se le llama a su casa. Acán es el primero que está maldito. Y cuando él llega a su tienda, maldice a su esposa, maldice a sus hijos y comienza a maldecir todo lo que es de Acán. Y hermanos, y el Señor dice, hay maldición en el campamento, y si el Señor no hace algo, todo el campamento termina contaminado. Y la ira de Dios va a venir y los va a acabar a todos. Entonces por eso Josué le dice, levántate y arregla tu problema rapidito antes de que mi ira venga sobre todos ustedes. Y ahora sigue. Versículo 13, levántate, santifica al pueblo y dile, santificados para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de ti. O sea, si no te levantas a quitar el anatema. Ahora, ¿qué pasó aquí ahora? Yo puse aquí, por falta de confesión, Dios tiene que hacer una inspección. Porque ¿qué es lo que el Señor nos dice? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que si nosotros pecamos, confesemos el pecado rápido y el perdón se activa de Dios. Pero si yo no confieso mi pecado, hermanos, la ira de Dios va a estar ahí. Y entonces, por falta de confesión, Dios tiene que hacer una inspección. Ahora mire la inspección que comienza a hacer, versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. ¿Y cuántas son las tribus? 2 millones de personas. Todos van a venir ante mí. Y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. La tribu, más o menos 150.000 personas. O sea, ya salieron un poco. Ahora quedó la tribu no más. Y luego dice, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Oh, santo Dios, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿A usted le suena muy fuerte esto, sí o no? Pero eso nos indica cómo Dios ve el pecado.
Y eso tiene que indicarnos que nosotros no debemos jugar con el pecado. Ah, que usted pensó que ya era justo y entonces pare de contar. 16. Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Note, ahí está. 2 millones de personas, ahora quedan solo una tribu, la tribu de Judá. Pero imagínense, piensa en esto, hermanos. Está Acán ahí. Sí, ya el Señor dijo que está maldito el pueblo. ¿Quién sería? Sí, yo sé que yo cometí el pecado, yo lo sé. Pero yo no creo que haya sido yo solo. Yo conozco a ese general de allá y el de allá. Son todos ellos, cada uno tiene su pedazo de lingote también. Así que yo aquí me quedo y ¿quién me va a pillar? Y luego el Señor dice, escogió 12 tribus. Ustedes 11 se me van para allá. Se quedó la tribu de Judá. Y Acán está en la tribu de Judá. Ya somos menos. Pero somos 150,000 personas. No solo soy yo, aquí los otros también están juntados también. Así que tranquilo. Y luego sigue diciendo acá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera. Entonces fue tomada la familia Rodríguez. Y entonces yo digo, pero mi familia es muy grande. ¿Cuántos? Mi papá es Rodríguez, pero él tiene ¿cuántos hermanos y cuántas hermanas? Son como 10. ¿Y cuántos primos tengo yo? No, son muy grandes la familia. No, yo aquí tranquilo todavía. Conmigo no es la cosa. Y luego sigue acá. Puede que va a tomar la familia. Y la familia que Jehová tomare. 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Zera. Y habiendo acercar a la familia de los de Zera, por los varones fue tomado Zabdi. En este caso fue tomado mi papá. Entonces yo ya... mi papá. Pero, espérese, yo tengo 4 hermanos. Tengo 3 hermanos más. Y mis hermanos tienen esposa. Y tienen hijos. No, yo no. Esos son ellos. Son algunos de mis hermanos. O de pronto los hijos de ellos, pero yo no. Ay, cuidado. Hizo acercar y fue tomado. Y luego dice... Y fue tomado luego Zabdi. Hizo acercar a la casa de los varones y fue tomado Acán. O sea, es tomado Zabdi, pero luego es tomado Acán. Cuando Acán, él ve, ¿no?, cómo se va desprendiendo todo eso y va quedando solito. La pregunta que yo hago es esta: ¿por qué esa inspección? Porque Acán no quiso confesar su pecado. Porque Acán no quiso reconocer. Del momento en que hay turbación, hubiera dicho, yo fui que la embarré, y seguro que no lo matan. Pero es que él no quiso. Acán no dio a conocer su pecado. A Acán se le descubrió el pecado. Él lo tenía guardado y no lo quería confesar. A él se le encontró, se le descubrió. Es impresionante. Ahora sigamos leyendo. Dice, y fue tomado Acán, hijo de Carni, hijo de Zabdi, hijo de los de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué, hijo de Acán, dijo Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubra. ¿Por qué da gloria a Jehová y da alabanza, hermano? Porque la única manera en este caso de dignificar el nombre de Dios, que era lo que Josué estaba como arañando por allá, era que dijera la verdad. Y cuando una persona dice la verdad, el nombre de Dios es glorificado, le da alabanza a Dios. Cuando tú y yo somos verdaderos, glorificamos el nombre de Dios y le damos alabanza a Dios. Por eso le dice de esa manera. Ahora, miren lo que viene. Acán nos describe ahora los pasos sucesivos del pecado. Y se lo voy a leer acá en estos versículos 20 y 21. ¿Cuáles son los pasos sucesivos del pecado? Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Pero por qué lo dijo? Porque se le descubrió el pecado. Y mire, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un ligote de oro de peso de 50 ciclos muy bueno. Lo primero, vi. Número 2, lo cual codicié. No, esto está muy bueno para dejarlo, para quemarlo o para llevarlo a la casa de Dios. Eso está muy bueno para mí.
Porque después de que lo codicia, dice, y tomé, y lo tomé, y lo tomé. Y ahora he aquí está escondido bajo la tierra, en medio de la tienda y el dinero debajo de él. 4 cosas, hermano. Lo vi, Acán, por favor, que el Espíritu Santo te ilumine. Lo viste, déjalo quieto. Lo codicié, Acán, ya, vas peligroso. Estás codiciando, ojo, arrepiéntete, por favor, Acán. No, lo tomé. Acán, lo tomaste, por favor. Pide perdón a Dios y suéltalo, ya. No, me lo llevé para mi casa. ¿Y qué pasó con la esposa y los hijos que no fueron capaces de ir a decirle a Josué, sino que le permitieron, se volvieron cómplices? Lo vi, lo codicié, lo tomé y lo escondí. ¿Y por qué lo escondió? Porque nadie puede saberlo. Porque esto es algo que lo hago ocultamente, nadie se va a dar cuenta. En 2 millones de personas nadie lo va a saber. El pastor tiene una iglesia acá local, más o menos de 25 personas, eso nadie se va a dar cuenta. Si yo estoy viviendo en hipocresía, si yo tengo un pecado en mi casa, en el trabajo, donde sea, el pastor no se va a dar cuenta, pero Dios sí. Josué y los ancianos nunca lo supieron, pero Dios sí. Y a Dios no se le va a pasar por la faja. ¿Sabe? El proceso del pecado, después usted lo busca porque ya no alcanzo, regáleme 5 minutos más. Pero en Santiago 1, 12 al 15 está el proceso del pecado. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hay un Macarios ahí. Macarios, el que soporta la tentación. Pero luego dice, pero si alguno es tentado, por favor no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, mal deseo, es atraído, es seducido, y después de la concupiscencia lo agarra, entonces da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Eso fue lo que le pasó, ese es el proceso. Hermano, mire, yo una vez, y yo eso lo dije aquí, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire, hermano, la tentación no es mala. Para mí la tentación es una bendición de Dios, porque cuando yo me enfrento a la tentación, el Señor me dice, usted es un bienaventurado cuando usted la soporta. Es más, la tentación es un aviso para que yo me ponga pilas. Si yo estoy siendo tentado en algo, de pronto viene una mujer ahí y me está tentando algo, y yo, bueno, Señor, ahí estoy bien, gracias a Dios, y voy y le pido misericordia, pero se quedó ahí. Entonces, Acán fue tentado. Cuando vio el lingote de oro, ¡uy, qué lingote! ¡Qué lingote! El asunto comenzó cuando de su propio mal deseo, con concupiscencias, comenzó a codiciarlo, pero aún codiciándolo, todavía no ha pecado, por lo menos en un sentido más fuerte, pero pudo frenarse ahí, pero no lo hizo. Pero luego lo tomó. El problema es cuando lo toma, y lo toma. Y después de que lo toma, comienza a realizar ese pecado y lo esconde y lo tapa para que el cónyuge no se dé cuenta, sus hijos no se dan cuenta, la iglesia no se da cuenta, pero es que el pastor necesita darse cuenta de cómo vives, porque hay un Dios todopoderoso que sí lo sabe. Por eso yo aprendí, hace 15 días prediqué un tema aquí, o hace 8 días, ¿cuándo fue? Hace 8 días, el temor de Dios. Fue hace 8 días. Necesitamos tener temor de Dios, hermano. Saber que Dios está conmigo en cada paso. Necesito tener temor de Dios cuando yo me enfrento a ese computador o a ese celular que tiene ahí a todas esas redes sociales que aparecen, y que de pronto hay un mensaje ahí de pornografía. Usted tiene que tener temor de Dios, y yo tengo que tener temor de Dios, hermano, para no abrir esa cosa. Y si por algún momento lo abre, usted me corrió una vez, Señor Jesús, y ya no más. Pero si a usted le gusta, hermano, puede ser un pecado. ¿Cómo termina todo eso? Le voy a dar una cita. Primera de Juan 1, 8 al 10 habla que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, hay que reconocer primero que nosotros hay pecado. El Salmo 32, después lo lee del 1 al 5, dice el apóstol, el rey David, salmista David, dice que cuando yo callé, se envejecieron mis huesos, cuando yo encubrí el pecado,
cuando yo callé, cuando yo no hablé, no me arrepentí, no le confesé mi pecado a Dios, los huesos comenzaron a flaquear, a dañarse. Hay enfermedad. Y en Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta. ¿Qué hay que hacer? Dos cosas: confesarlo y apartarse. Alcanzará misericordia, porque puede ser que en esta mañana alguno de nosotros esté en un pecado por ahí que nos está trayendo problemas a la iglesia, pero hoy en el nombre del Señor le pido, hoy vamos a confesarlo y apartarnos. Amén. Es confesarlo y apartarlo para alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo termina todo esto? Acán perjudicó su vida y la de los suyos por el pecado oculto. Termino leyendo esta última parte, versículo 22. Oh, esto es lo fuerte. Josué entonces envió mensajeros, a los cuales fueron corriendo a la casa, a la tienda, y aquí estaba escondido en la tienda y el dinero debajo de ello, como él había dicho. Tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué, y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová, porque el Señor fue el que mandó a hacer esto. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán. Esto es fuerte, hermanos. Tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Eso era lo que estaba maldito. Eso estaba maldito, era anatema, y Acán, al tomar eso, entró en maldición. Pero ahora dice, sus hijos, porque entraron en la maldición, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. ¿Sabe? El valle de Acor es el valle de la ira. Y lo llevaron todo al valle de la ira. 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? ¿Sabe cómo se llama Acán? Acán es perturbador. No le vaya a poner ese nombre a ninguno de sus hijos. Acán, el que perturba, el perturbador. 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, el Valle de la ira de Dios. Lo que Dios quiere hacer con un pecado oculto es eso: destruirlo, aniquilarlo. En el caso de nosotros, ¿cómo es? Confesándolo, arrepintiéndonos de verdad, abandonando ese pecado. Yo no voy a molestar más con algunas personas de esta iglesia, pero que hay unas personas que saben que están haciendo mal y siguen haciéndolo. Yo le oro a Dios para que esa rebeldía suya no vaya a impedir que esta iglesia siga avanzando. Pero si usted tiene sensibilidad espiritual y Dios le ha hablado hoy, hermano, arregle eso. No más excusas, arréglelo en el amor del Señor, se lo digo. Porque eso atrasa tu vida. Es más, hasta te voy a hablar, y cierro ya con esto, hasta en la parte financiera. Qué pena decirle esto, pero hay necesidad financiera en mucha gente, y van a tener que cuestionarse y van a tener que revisar sus vidas, qué es lo que está pasando. Porque si usted no es una persona que ha aprendido a darle al Señor lo que le corresponde, aún usted va a tener problemas ahí. Es cuestión de obedecer y ya. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Terminamos. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él.